Pues bienvenidos. Hoy tenemos como invitado especial a mi tío, el ingeniero Arturo Torres Terán. ¿Cómo estás? Bien, bien, Andrés, todo muy bien. O sea, Pues muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y me gustaría empezar esta conversación platicando sobre algo relativamente fuerte. Pues llevas años peleando con tu corazón. Has estado en el quirófano más veces de las que cualquier persona desearía y has salido adelante siempre. Has ganado todas esas batallas una tras otra. Has vivido momentos donde tu vida estuvo en manos de otros, donde no había certeza. ¿Alguna vez sentiste que estabas realmente cerca de la muerte? ¿Cómo te enfrentaste a ese momento cuando sabes que no puedes despertar? ¿Y qué pasaba por tu mente, por tu corazón cuando estabas ahí? ok. Sí, realmente tienes razón. 5 operaciones al corazón. Este, y las del año pasado fueron las muy críticas. Eh, Pensé que no iba a despertar. Me sentía muy mal desde meses antes. Pensé que era el fin de esta vida. Entonces sí fue complicado. Lo interesante es que me di cuenta de que estaba en manos ni siquiera de las personas, de los doctores que me atendieron. Realmente fue parte de mi destino, creo. Así lo entiendo. Te voy a concluir la anécdota con endocarditis dentro del corazón y la doctora que me operó, muy buena, pero le pregunté 2, 3 días después que todo había salido bien, que cuál era la experiencia de sacar ese árbol de infección dentro de mi corazón. Y fue su primera vez. Fue su primera vez sacar eso. Ella ponía en marcapasos 3 o 5 a la semana, lo que quieras. Pero meterse al corazón a sacar un árbol de infección, o sea, fue su primera vez. Entonces entendí, eso me hacía sentir mal meses antes, fue una enfermedad que duró muchos meses y me hizo sentir que me iba a morir. Pero después de despierto, entendí esa parte de la vida que que lo comprendía. Una frase, me has escuchado muchas veces en la vida decir muchas frases mías, ahora te comento que ahí entendí que aunque comprendamos muchas cosas de la vida, hasta que no las vivamos, no tenemos la experiencia al 100%. Entenderlas te lleva un gran porcentaje. Para cada persona, 60, 70, 80%. Entender los conceptos. Pero hasta que no lo vives, no tienes la experiencia vivida realmente. Y bueno, entendí un poco el proceso, entendí el proceso de la vejez. Ahora me queda claro, porque ya lo viví, y no solo por esta operación, sino los 2023 y 2024 fueron realmente difíciles hablando de la salud, muy difíciles. Como yo decía, me llegó la vejez por adelantado. Pero otra vez, azares del destino. Hoy estoy nuevamente corriendo, nadando y totalmente en activo. Redefiniendo también los proyectos de vida. Pero bueno, esa es parte, ¿sí? En algún momento lo pensé. Las primeras veces siempre fueron iguales, prácticamente todas. Llego al hospital por mi pie y salgo con una operación del corazón. Así funcionaron prácticamente todas las veces. Bueno, las segundas veces no, porque bueno, fueron cosas diferentes, pero todo fue el corazón y fue, bueno, me ayudó a recapitular la vida. Esos momentos te llevan a recapitular la vida, en la mayoría de los casos. Pues creo que justo hablabas del deporte, pero en general creo que has vivido una vida intensa, ¿no? En trabajo, en deporte, familiarmente,
fiesta, etcétera. Hoy, no sé si preguntarlo así, pero ¿te arrepientes de algo? ¿Cambiarías algo o piensas cambiar algo después de este 2024 complicado? Sí, digo, realmente en general siempre viví la vida con haz lo que tengas que hacer y toma decisiones y después no te arrepientas. Analízalas. Obviamente te podría hablar de uno, dos, tres o mil cosas que pudiera haber cambiado, pero la vida no funciona así. O sea, si los jóvenes tuvieran, si ahorita pudiera decir, oye, voy a cambiar la vida así, pero tengo 65 años, la tengo que cambiar para este momento. Para el pasado no puedo cambiar nada. Tomé las decisiones que tomé, la mayoría buenas decisiones, otras no tantas. Desde el punto de vista trabajo, desde el punto de vista salud. Como dices, tienes razón, he vivido la vida intensamente en todos los aspectos de la vida. Y te diría a ti y a todos los jóvenes, diviértanse, no excedan. Esa es la única cuestión. Todo lo demás no cambiaría, creo que muchas cosas, más que algunas partes de eso, ¿no? Buenísimo. Pues seguramente ahorita platicaremos más al respecto, pero entrando un poco en materia a la industria de la construcción, me gustaría que me platicaras cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué. Ok, ha habido varios. Escoger uno podría pensar que es una construcción muy cercana a este lugar, aquí en Polanco, lo que es el Corporativo Balleres o el Palacio de los Palacios. Nos tocó ampliar las estructuras desde el sótano hasta subir la torre 30 metros más de altura y ponerle todo un tercer nivel a eso. Fue un gran reto. Como en todo este negocio, los tiempos son lo que va marcando muchas cosas. Entonces, hacer esa obra en 12 o 14 meses era un gran reto. Y como la mayoría, o casi todos, o todos en este negocio lo logramos y fue muy satisfactorio. O sea, tener tanta gente, tantos obreros, tan coordinados en tantos frentes, son 2 torres corporativas, más todo el centro comercial, una obra de importe considerable. En esos 14 meses fue algo. Y la complicación de la zona, muchas anécdotas como en muchas obras, pero la junta de colonos era un tema, paros a cada rato, y la fecha no cambió, como en ninguna de las otras obras, ¿no? Pero bueno, esa fue muy gratificante por todo eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo que tengo un poco de contexto, creo que aparte de ser un proyecto pues, muy importante, el Palacio de los Palacios, creo que fue como pues el premio a toda una historia con un cliente, ¿no? ¿Cuál es tu, tu aprendizaje de pues todos esos años trabajando a ese cliente en diferentes tipos de proyectos, diferentes importes, diferentes tamaños para llegar a un proyecto de esa magnitud o de esa importancia? Sí, digo, realmente también porque fue tan gratificante, porque hablando más o menos 2014, pues ya tenía 34 años de experiencia en el negocio de la construcción. Y ahí creo que por eso fue tan gratificante, porque se logró sacar toda esa experiencia. Y con el cliente tienes razón, un cliente de muchos años, un cliente de 25 años de historia, y esa fue la obra más grande que hicimos con ellos. Entonces fue realmente gratificante en lo personal, y yo creo que el cliente obviamente tenía toda
confianza para poder dejar una obra. Lo que me tocó hacer, que eran todas las estructuras de concreto y acero. O sea, fue muy gratificante y muy satisfactorio. Y el cliente, obviamente, todo el mundo quedamos satisfechos. Eso es lo importante, que todos los stakeholders, los participantes hayan tenido también éxito en su nicho. Y bueno, cada proyecto tiene sus desafíos, tío. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas? Ok, como dije, siempre hay varios que te llenan de satisfacción. Un proyecto que marcó esa pauta, a lo que estás preguntando, es Centro Nacional de las Artes. Ahí, ¿por qué resultó tan inesperado? Pues porque fue una obra en donde participamos en todos los edificios que existen, con estructuras de concreto, con estructuras de acero, con acabados y con instalaciones. Y para ese entonces, tu padre y yo tendríamos, yo 32, tu padre 30, y hacer lo que se hizo fue algo inesperado. O sea, precisamente por cumplir, por hacer las cosas bien, tuvimos más y más y más. Y terminamos haciendo instalaciones que nunca habíamos hecho. En los tiempos también lo mismo. Esa obra, como la mayoría que nos ha tocado hacer, pues todas tienen un tiempo de terminación, y cumplirlos es lo importante. Entonces ahí, sin la experiencia, es algo muy diferente a lo que pasó en Palacio. Ahí ya teníamos toda la experiencia. La plasmamos. Pero acá, 30 años, hacer obras de ese tamaño era para nosotros fue muy impactante y fue muy desafiante. Y pues, ¿cómo lo controlamos? Trabajando 12, 14 horas diarias, pues para poder cumplir con los requerimientos de la obra, ¿no? Justamente yo digo constantemente que para mí una de las llaves de la innovación es la especialización. Y en ese momento de la empresa o del grupo, eh, existió esta disyuntiva de pasar solamente de construir proyectos de estructuras metálicas a lo que acabas de decir, también hacer obra civil, albañilerías, instalaciones, acabados. ¿En qué momento crees tú que es bueno diversificar y en qué momento es mejor especializarse? Muy, muy, muy buena pregunta. Nosotros tuvimos esa cuestión. Llegamos a hacer todo tipo de obras con propios recursos. ¿Qué significa tener equipo, tener personal especializado en eso? Entonces, depende de la cantidad de proyectos y del tamaño de los proyectos. Yo recomendaría buscar una o dos de las especialidades en cada negocio y especializarse, que sea la base. Y posterior, cuando se tiene esa base, se puede dar los siguientes brincos. ¿Y de qué depende? De la capacidad que tengas para organizar. O sea, pero primero ten la base de uno o dos conceptos. Nosotros, como lo acabas de decir, por nuestro padre, pues la especialización era la estructura metálica. Y posteriormente brincamos a lo que fue las estructuras de concreto. Y posteriormente a los acabados, instalaciones y todo lo que se pudo hacer. Todo eso se avanzó, pero la base, y eso nos sigue dando la fortaleza. Estructuras metálicas y de concreto son nuestras fortalezas. Acabados, claro que los hacemos, pero no somos tan especialistas. Y más que nada en acabados no, sino en instalaciones. Buscas a los instaladores especialistas y lo tienes. Haces un gran grupo. O si pretendes entrar a esa área, buscar la especialización. Pero entonces cada especialización sería como una empresa diferente. Las estructuras, lo de concreto, acabados. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar?
cada quien tendrá que decir hasta dónde quiere llegar. Y esa es la capacidad de especialización que quieres y que necesitas, ¿no? Ok, me gusta ese concepto de manejar por unidades de negocio o Claro. por diferentes empresas, ¿no? Y bueno, existen proyectos que cambian el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido un proyecto que marcó un antes y un después en tu trayectoria? Yo creo que, en general, como digo, para el grupo, ahí ya estamos hablando de los 90s. Hicimos participamos muy activamente con la empresa Ericsson, de la industria Ericsson, que ellos tenían el proyecto llave en mano de arrancar el celular en el país. Y precisamente desde aquellos años teníamos la virtud de cumplir, de hacer lo que se tiene que hacer. Y pues nos fuimos de la mano con ellos a un proyecto en el cual en año y medio llegamos a tener 10 empresas, 10 ciudades a la vez. Atacar y estábamos empezando. Lo fuerte era nos contratan porque sabíamos hacer estructuras metálicas, las torres. Terminamos haciendo obras civiles, acarreando equipos, instalando equipo de Ericsson, montando las antenas de Ericsson. O sea, otra vez ahí el trabajo, el esfuerzo, pues nos amplió esa capacidad. Y yo creo que ahí ese gran proyecto, pues nos dijimos nosotros mismos, podemos ir a cualquiera. Y no solamente en las estructuras metálicas, sino en todo lo demás. Entonces yo creo que fue un parteaguas para todo el grupo y de ahí nos disparamos a poder hacer cualquier tipo de obras hoy en día, ¿no? Ok, me gustó mucho ese tema del arte de cumplir, pero ¿cómo manejas o cómo le transmites esa misma hambre o ese mismo sentimiento a tu equipo de trabajo? Hablabas de 10 ubicaciones. Al final del día tú no puedes estar presente en todas esas ubicaciones, en este caso con un mismo cliente, pero pues, si tienes diferentes proyectos, diferentes clientes, ¿cómo transmites esa necesidad de cumplimiento y esa hambre que se tenía en ese momento al resto de la organización? Es una pregunta muy interesante, Andrés. Hoy en día yo creo que en cualquier negocio el empresario tiene que ser una virtud, el poder transmitir tu energía, tu fuerza a todo tu equipo. Si no lo logras hacer, o sea, seguramente lograrás mucho con tu energía, pero si no anexas a más capacidades, a más energía, es difícil. Acá otra vez, nacimos en grupo. Eso ayuda mucho. Como la palabra que usaste, el hambre que todos teníamos era grande. O sea, no fui yo, no fue tu papá, no fue tu abuelo. O sea, había mucho más familia con nosotros. Ahí todo ese gran equipo generó toda esa gran fuerza. Y todo ese equipo, la unificación de ese equipo, generado por nosotros tres, ayudó a ese gran desprendimiento de toda la empresa. O sea, lograr eso para cualquier empresario es básico. Generar equipos, tener la visión de quién. O sea, ahí con la experiencia, hoy te digo, el empresario tiene que tener la capacidad de ver quién le puede ayudar y hasta qué nivel. No toda la gente tiene la misma capacidad ni las mismas facilidad de ciertas actitudes o ciertas virtudes hablando de trabajo. O sea, ahí en obra
necesitas tener al ingeniero que pueda controlar a la gente, a la gente de obra. Necesitas al ingeniero que esté en la administración de tu obra. Necesitas al ingeniero que esté en la relación con la gente del cliente de obra. Y luego más arriba, y luego más arriba. Y no todos sirven para todo. Tener la capacidad de ver quién funciona en qué lugar. Esa experiencia se fue dando y creo que es algo que traemos o aprendimos muy rápido, a saber quién y en dónde puede ayudar. Esa es yo creo que algo que se traía y que pues caminamos, y la unión hizo mucho de la fuerza. Me encanta este tema de los diferentes perfiles que tiene que tener el personal de una empresa y, bueno, en este caso, una constructora. Pero, ¿qué retos hay en las empresas familiares? ¿Cuál es tu experiencia en esta relación familiar que a pesar de que pues, creo que sigue siendo muy positiva entre ustedes como hermanos, pues al final del día, como tema operativo o como tema de sociedad, pues no funcionó al 100%? ¿Cuál crees que fue el reto más importante? ¿Qué aprendiste? Y si hubiera esa posibilidad otra vez, ¿qué harías diferente? Bien interesante la pregunta. Sí, realmente, y lo comenté, pues, estoy seguro que parte del crecimiento fue la unión familiar. Todos luchamos por un solo fin, el crecimiento. Y esto yo creo que pasa a nivel nacional, muchas de las empresas nacen en familia, pero al crecer, precisamente, ¿quién tiene la capacidad? Y no todos en la familia se tienen la capacidad de ser el que vayas al frente, pero todos quieren ser esa persona. Y ahí es donde viene el gran problema. Había alguien arriba de que nosotros que tal vez no pudo hacer esa parte. Y entre nosotros pues fue complicado. Todos queríamos estar al frente. ¿Y quién debería estar? Fue complicado decidirlo. La decisión que se tomó es cada quien por su parte. Y entonces yo, como digo, hoy en día prefiero la relación familiar que un socio o un empleado. Y fue la decisión que se tomó en aquel momento. La hermandad sigue, el negocio familiar no. En muchos casos, que tengo muchos casos en la vida, de ver familias que ni siguieron los negocios ni siguieron las relaciones familiares. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos seguido forzando las situaciones. Creo que fue una buena decisión. Tenemos una familia y cada quien tiene ya en lo particular lo que puede hacer y desarrollar, ¿no? Pero el gran reto, yo creo que para todas las empresas familiares es quién tiene la capacidad de estar al frente. Eso es complicado porque en lo personal todos queremos estar. Pero ¿quién tiene la capacidad? Decidir eso es complejo. Es complejo. En este país tenemos muchos ejemplos de muy buenos, pero la gran mayoría no ha podido ser, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, todos queremos, pero ¿quién puede? ¿Y quién debe estar ahí? O sea, tomar esa decisión de quién puede y quién debe estar ahí, ¿quién la toma? Tiene que ser un consenso y tiene que ser algo específico, ¿no? Creo que sí, ese es un tema muy importante que tienen todas las empresas familiares seguramente. Pero hablando de retos, ¿has construido algún proyecto que en algún momento parecía imposible?
No, realmente así como imposible, no. Complejos, 3 de los que te comenté, ninguno fue un proyecto total inicial. Probablemente, si lo del celular nos hubieran dicho, oye, vas a tener que hacer esto en los siguientes 2 años, se nos hubiera hecho probablemente imposible. Sí, en el Centro Nacional de las Artes, desde el primer día, oye, el contrato es, vas a participar en todo, probablemente. El destino nuevamente fueron un contrato tras de otro en el lapso de tiempo que estuvimos. Iniciamos con un contrato y terminamos con 20 contratos de diferentes índoles y diferentes capacidades. Y otra vez, por estar ahí en el lugar y por tener la capacidad de actitud y de poder hacer las cosas. Cuando yo hablo de poder, es de poder hacer las cosas. Y entonces se dio uno tras otro, tras otro. Entonces, hoy por hoy no ha habido... tal vez te podría hablar de un proyecto que sí fue desde el principio un solo proyecto, que fue la reestructuración de la agencia. Estás hablando también de los 90s. Y el gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces, decide retirar a grandes empresas muy grandes en este país, de esos proyectos. Y otra vez, porque nuestro grupo, sin tener la experiencia de las grandes obras, pero sí la actitud y la capacidad de poder realizar, nos invitan a desplazar a esas grandes... O sea, ahí sí, yo creo, hoy en día te puedo decir que es la única vez que dije, ay, y nos los decía, ¿no? O sea, la gente de gobierno que nos recibe, porque la instrucción fue de un poquito más arriba, y ustedes van a poder hacer lo que están haciendo estas grandes empresas. Tienen tanta gente, tienen tanto equipo. Ya estábamos ahí y dijimos que sí. Y tu papá y yo decíamos, ¿y qué vamos a hacer? Pues nada más que entrarle. Y eso fue la entrada. Y posteriormente trabajamos, ya habíamos trabajado con gobierno, pero fue la entrada para muchísimas obras más. Pero sí, tal vez fue la única en donde, se ve medio imposible. Se logró, tiempos récords, costos récords. Y otra vez, el poder hacer las cosas nos dio la capacidad y el currículum, y que posteriormente hicimos muchísimas cosas más. Pero yo creo que esa fue para mí la única que de momento dije, lo podremos lograr. Todas las demás se fueron dando. Al final dices, ¿qué terminamos haciendo? Muchísimas cosas, o sea, instalando equipo especializado de Ericsson en centrales telefónicas. O sea, si nos lo hubieran dicho al principio, hubiera dicho, oye, no es mi especialidad. Terminamos haciéndolo. O sea, Centro Nacional de las Artes, o sea, no habíamos hecho instalaciones tan grandes. Y se terminaron haciendo esas instalaciones. No fue desde el primero. O sea, el estar presentes y con la actitud y la capacidad dio el resultado. Y bueno, esta recurrencia con los clientes, con los contratos, con los proyectos, ¿a qué se le atribuye independientemente del tema comercial? O sea, la fuerza del grupo ATC DIMSA en ese entonces y a la fecha es un buen manejo financiero, un buen manejo de recursos humanos o de talento humano, tema de equipos, maquinaria.
¿Cuál piensas que es el motivo por el cual se lograban estas grandes hazañas en tiempo y en costo? Ahí te respondería, hoy en día mi experiencia es cualquier negocio, y a lo mejor con unas pequeñas variantes, pero tienes que saber hacer lo que es la base del negocio. O sea, nosotros sabíamos hacer la obra. Es el inicio. O sea, si quieres vender tacos, tienes que saber hacer tacos. Ok. En el caminar aprendimos con o sin conocimientos, pero adquirimos la experiencia de la cuestión administrativa. En esta cuestión administrativa viene algún tema bien importante: planeación y control. Aún para tacos, tienes que saber a qué horas llega la carne, a qué horas se pone a cocer. En la construcción es lo mismo. Y cualquier negocio creo que tienes que planearlo para que salga lo mejor posible. Cuando planeas, 90% del tiempo te va a salir todo bien. Y la vida así funciona, un 10% te da la vuelta. Entonces, se aprendió a planear, a administrar, que es la segunda parte. O sea, tienes que saber hacer la parte técnica de tu negocio, el que quieras. Tienes que saber administrar un negocio, planeaciones. Y en tercer punto, que también aprendimos, las cuestiones financieras. En la historia de experiencias conocimos a mucha gente, muy buenos técnicos y a lo mejor buenos administrativos, pero no financieros. Las obras o cualquier negocio, si no hay experiencia técnica, si no hay administración y si no hay dinero, no funciona, no hay negocio. O quien puede vender mucho, puede poder probablemente administrar, pero si no conoce la base técnica de su negocio, le va a costar mucho más trabajo. Lo puede lograr definitivo en el lapso del tiempo, pero todo eso, repito, lo fuimos aprendiendo en el camino. Y bueno, creo que ahora la parte técnica, la cuestión administrativa y la cuestión financiera la tenemos relativamente muy experimentada y vivida y sabemos qué hacer, cuándo, cómo y a dónde. Uh-huh. Muy bien. Y por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Es una filosofía de vida. Como dijiste inicialmente, soy una persona que toda mi vida he vivido intensamente. Toda la vida me he divertido. Toda la vida me he movido. Entonces, todo lo que he hecho, lo he hecho con gusto. Un consejo que le doy a todo el mundo es: lo que hagas, hazlo con gusto. El trabajo que decidas hacer, hazlo con gusto. Te vas a divertir siempre, vas a ser feliz. Y si eso sucede, las cosas van a salir bien. Si haces el trabajo que hagas a disgusto, muy probablemente no te salgan las cosas bien. Entonces, yo no disfruté un proyecto, he disfrutado todos. Todos los he disfrutado, todos los viví intensamente. Oye, en las obras eran muy famosas las comidas que organizabas. ¿Cuál fue la comida de obra más grande que organizaste? Uy, pues fueron muchas. Fueron muchas. Y hay anécdotas buenas y malas. Comidas en donde no llegó la comida. O sea, anécdotas muy buenas. Pero sí, realmente tienes razón.
el negocio de la construcción en los 80s, 90s, era de mucha fiesta. Todo el mundo nos divertíamos. Y bueno, nosotros y todos, los famosos 3 de mayo, todo el mundo en todo el país hacía grandes fiestas en todos lados. Entonces, era el momento, fue el momento. Y obviamente me tocó y qué bueno, lo disfruté. Y hubo muchas fiestas en mis obras. Y sí, realmente hubo mucho que divertirse. ¿Hay alguna que recuerdes especialmente o...? Híjole. Más bien en este momento me acuerdo de las que te digo que no llegó o que literal había borregos para la barbacoa, pero hicieron los hoyos y metieron los borregos en otro hoyo y no había comida. Entonces de eso me acuerdo. O que habías comprado la comida que quieras y no llegaba. Esas eran las complicadas. Y organízate y grita lo que quieras y manda a traer lo que quieras, que esté más cercano pues, a las 4:30, que aparte ya el mundo, ya la gente estaba muriendo de hambre y sin comida y siempre había alcohol, era un tema, ¿no? Entonces se volvían a lo mejor más divertidas. Más peligrosas. Más peligrosas, ándale, más peligrosas más que más divertidas, ¿no? Porque pues, el alcohol sin comida se sube muy fácilmente y es tremendo. Entonces, más que nada me acuerdo de las que no terminaron así, o hubo eventos como eso, principalmente la comida, ¿no? Ya, pero nadie está exento de errores, como bien comentas. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Fracasos. Ok, yo te puedo decir que fracasos técnicos no los tuve, no los tuvimos. Tuvimos fracasos económicos. Nuestra filosofía es: la obra se termina, ganes o pierdas. Aprende a hacer el presupuesto, aprende a administrar la obra, pero termina la obra. Yo nunca dejé de terminar una obra y en varias perdí dinero. Y sabía que estaba perdiendo dinero y las terminaba. Y entre más rápido, mejor. Entonces, un fracaso técnico de corazón no lo tuve. No lo tuve. Fracasos económicos, sí. Y cuando sucede eso, que estás, pues al final del día, si solamente estás en el negocio de la construcción, pues por así decirlo, estás sacando dinero bueno del malo, ¿no? De algún proyecto o algún tema de utilidad a un proyecto que no está siendo redituable. ¿Esto no te puede afectar en general, no solamente a ese proyecto, sino a la economía de toda la empresa? Claro que afectan. O sea, ahí es donde puedes ser muy buen ingeniero, pero si no eres administrativo o no eres financiero, no vas a dar ese paso. Obviamente tuve fracasos financieros. Terminé las obras y perdí dinero. Pero todo dentro, o sea, seguimos en el mercado financieramente completamente sanos. Y aunque perdimos dinero en algunas obras, pero obviamente controlado. O sea, no fueron obras. Obviamente aprendimos desde muy jóvenes a cobrar lo que se tenía que cobrar. Y en algunos casos, por lo que quieras, se cometen errores y no se gana. En algunos sales tabla, ganas muy poquito y en otros pierdes. Pero el balance general también lo tenía visto y controlado. O sea, por eso ahora digo, no te metas a un proyecto que un error sea tan grande que te pueda destruir tu empresa.
Si se destruye tu empresa, te vas a destruir tú. ¿Hasta dónde arriesgas? ¿Hasta dónde quieres llegar? Eso te lo dan mucho los números financieros. Hay que ser financiero para llegar a ese tipo de decisiones, ¿no? Eso es lo que creo. Seguramente. Conocemos empresas todos que un proyecto hizo que la empresa cerrara. Y si la empresa cierra, normalmente el dueño está muy mal. Tuvimos la capacidad de ver esas cuestiones financieras y aunque se perdió dinero en algunos, no nos afectó en lo general, ¿no? No, pues muy bien. Y mirando un poco hacia el futuro, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Ok. Ahí te podría decir que hoy en día técnicamente no hay un proyecto que o no lo conozco o no lo sé que me pueda definir una respuesta como esta. Pero ahí sí hay otras cuestiones. Y a lo mejor lo platicamos en base a lo que comentaste, empresa familiar. Nacimos en una empresa familiar, hemos crecido en empresas familiares, seguimos en empresas familiares, ya cada quien en diferentes familias y todo. Yo creo que mi mayor proyecto hoy en día es cómo poder transmitir toda esta experiencia que se tiene a la siguiente generación. Lo tenemos yo y todos mis hermanos. Ese sería mi mayor proyecto. Porque creo que lo has hecho creo que has sido muy, ¿cómo decirlo? Has compartido mucho de tus conocimientos, has empujado mucho también a las siguientes generaciones. Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, no necesariamente un tema profesional, pero que tú me llevaste a mi primer triatlón, a mi primer medio maratón. Siempre has jalado en general a toda la familia y tienes como este concepto que hacías reuniones y hacías pláticas, dabas charlas. No sé si me puedas platicar un poco de eso y cómo fomentar pues, también temas de mentalidad en los grupos familiares o de amigos. Es, muy interesante esta pregunta. Me podría llevar mucho tiempo. Resumirla va a ser complicado, pero vamos a intentar. En algún momento de la vida, por las experiencias, los golpes, yo entendí que la fuerza familiar era algo importante. Entonces, motivar a cada elemento de la familia era importante. Motivar a cada elemento de la empresa es importante. Mientras no llegas a ser una mega empresa, este trabajo debe ser continuo. Entonces, lo entendí, lo comprendí y lo intenté hacer. Lo hice, como dices, contigo, con mis hijas, con mis sobrinos, con la mayoría, ¿no? Con familiares, con gente en la empresa. Llegué a tener un equipo de corredores de 23 personas. A Los Cabos, a Guadalajara, a Monterrey, a Cancún. Todo pagado. Porque también entendí precisamente que cuerpo sano, mente sana. Tenemos que estar claros para poder trabajar, para poder avanzar. Y demasiada fiesta, demasiado estrés, demasiada complejidad nos bloquea.
Entonces, ayudar a la gente, que me pasa a mí, yo lo veía en mí. Eso me bloqueaba. Y la vida me dio la oportunidad de entender situaciones para poder no bloquearme y poder seguir avanzando. Y si funciona para mí, entendí que funcionaba para todo el mundo. ¿Cómo dejabas de bloquearte? Empezando a hacer ejercicio, a tener más tiempo para nosotros. O sea, tu abuelo nos educó a cuáles son las prioridades de tu vida. En resumen, de él. 1, trabajar. 2, trabajo. 3, trabajo. 4, para que no se te olvide, es el trabajo. Oye, y tu salud, tu tiempo, tu familia, ¿cuándo? Su respuesta era, si tienes el trabajo te va a llevar al dinero. Si tienes dinero, cumples todo lo demás. Tienes razón en una buena parte. Pero si todo es trabajo, descuidas todo lo demás. Y todo lo demás te ayuda a bloquearte. Ahí fue el gran equipo. O sea, luché contra esos criterios, luchamos y nos dimos tiempo y nos dimos oportunidad de hacer otras cosas. Y resultaron. El resultado es generamos algo grande, porque dio el resultado. O sea, tener el ejercicio, tú has escuchado, yo tengo un solo gran secreto, la meditación. Y no es secreto, se los digo a todos. Pero es muy compleja entenderla y ver su efecto. No lo puedes valorar. ¿Tienes algún método de meditación específico o...? Mira, pues, hay muchas teorías, la meditación de todos, o sea, la hindú, la china, de todos. La guiada, la no guiada. La mejor meditación es la que tú te acomoda. Hay una esencia de la meditación. Poner la mente en blanco. Desconectarte de este mundo. Eso es la meditación. Lo puedes hacer con el yoga. Pones tu concentración en tus músculos. Con el tai chi. Yo digo que los maratonistas o los triatloneros terminan meditando. Es meditación en movimiento. Después del kilómetro 15, ya la mente ya no está pensando en nada del mundo real. No real, sino del mundo 15 cotidiano. después de la natación y de la bici, ¿no? Exactamente. Ya tus músculos están diciendo y tu mente está diciendo, ¿qué haces aquí? Pero llega el momento que está en blanco, que solo sigues. Eso es meditación. O sea, hay muchas maneras. Cada quien segura, o sea, algo que aprendí precisamente para las capacidades es que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes capacidades. Todos tenemos diferentes gustos. Me encanta este tema, tío. Y bueno, llevo un rato haciéndote preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? ¿Ah? Ok, no venía preparado, pero... Ok, vamos a hacer es... Te has desarrollado muy bien. Estoy casi seguro, eres un orgullo para toda la familia. ¿Qué crees? Gracias. 3 cosas que has hecho diferentes. Tú nos viste crecer a todos. Coméntame 3 cosas que creas que hayas hecho o que estás haciendo para lograr este éxito que estás teniendo. Pues yo no sé si te diría 100% que son diferentes, pero pues las he tomado, pues muchas a lo mejor inspirado por ti, ¿no? Digo, creo que ahorita estamos haciendo una de ellas, ¿no? Esto es algo diferente que tú habías hecho
en otra forma, en radio, etcétera, pues aquí estamos en un estudio de grabación promocionando, pues no solo la gente que viene aquí, sino también promocionando mi imagen, promocionando la empresa, promocionando lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que ese tema en temas digitales es muy importante. Ahorita te platicaba que estamos lanzando una campaña digital en estructuras metálicas específicamente. Creo que son cosas en marketing digital, pues que no que sean algo completamente nuevo en la industria, sino que al menos en el grupo no se había utilizado. Eh, Otra cosa que también lo retomo de ti, creo, de forma importante, es la importancia del talento humano y cómo ese talento se siente pues agradecido con la organización, ¿no? Eh, Ahorita tenemos, aparte de todo el tema de recursos humanos, tenemos un área de talento humano y este grupo pues se encarga eh, no solamente de organizar las juntas semanales, que tenemos juntas semanales de planeación, juntas semanales de proyecto y juntas de resultados mensuales, sino que se encargan eh, también de dar capacitaciones externas y externas. Una vez al mes hacemos un workshop. Entonces cada dirección presenta pues lo que ellos hacen, cómo lo hacen, qué han hecho, qué cambios han hecho recientemente en los procesos internos de la empresa. Y aparte, pues tenemos un tema pues de desarrollo humano importante. Nosotros lo llamamos el reto FIT, pero el reto FIT pues incluye pues cuerpo, mente y alma, ¿no? Entonces va una nutrióloga durante 3 meses a medirnos, a pesarnos y hacemos un concurso interno para ver quién baja algún porcentaje de grasa. Eh, y, y bueno, en ese aspecto, pues creo que también ha habido un cambio en el ambiente laboral y te genera beneficios en general. Pero no solamente es la salud, sino que hacemos un viaje por ejemplo, ahorita fuimos a la Jusco, el año pasado fuimos a los Dínamos y ahí hacemos justo meditaciones. Ahora hicimos un ejercicio de vernos a los ojos durante 2 minutos con los colaboradores y vamos cambiando. Hay gente que llora y hay gente que se expresa y entonces pues eso creo que también cambia la dinámica de las empresas. Es importante no todo el tiempo estar hablando de la obra, del trabajo, claro, sino cambiar un poco los temas de conversación. Y bueno, por último, el tercer punto que me preguntabas, a lo mejor pues es un tema gremial. Creo que yo he estado participando activamente pues, en diferentes gremios. Empecé, por ejemplo, en Coparmex, en Jóvenes Coparmex, ahí activamente participando. Hoy estoy más metido, acabo de dar una conferencia esta semana en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la CEMIC Ciudad de México. Estoy en el Colegio de Ingenieros Civiles. Formé el grupo de Gigantes de la Construcción. Entonces, siempre estoy interesado por el tema gremial. Creo que al menos no lo veía yo mucho en la organización y creo que ese también ha sido a lo mejor un diferenciador. Claro. Yo siempre digo que los valores de los gigantes son expansión, buscar crecimiento. Número 2, el tema de innovación, que puede ser tan complicada o tan fácil como quieras innovar. Hacerlo, claro. Y el tema de colaboración. Entonces, la colaboración es con gente externa a la organización, cómo puedes hacer alianzas poderosas y también con la gente interna, cómo vas a multiplicar tu talento, ¿no? Entonces, a lo mejor esas serían mis tres diferenciadores. Portales, claro. Ok, sí, muy claro. Lo expresas muy claro, muy claro. Lo entiendo perfectamente bien, ¿no? A nosotros la tecnología ha cambiado, las formas han cambiado, la vida ha cambiado. Nos tocó iniciar el proyecto celular. En la actualidad, los jóvenes sin celular, no sé, pero se desequilibran mucho. Nosotros nacimos y crecimos hasta tu edad sin celular. Entonces, eran momentos diferentes. Okay, y estás aprovechando todo, aprovechalo. El destino así es. Te va poniendo oportunidades. Las tomas o no las tomas, que fue lo que también nosotros hicimos en su momento y las tomamos. Y veo, ok, entiendo claramente lo que me estás diciendo y síguelas tomando. Sigue tomando todas esas oportunidades que la vida te está poniendo.
Salen los garbanzos y ya lo estás viviendo. Van llegando y otros, no te acongojes, unos ganas, otros pierdes. Que la mayoría ganes. Los que pierdes que sean poquito. Con los numeritos en claro. Y adelante. Bienvenido, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti o contactarte? Buena pregunta. Yo realmente estoy totalmente fuera de todo lo que es redes sociales. Entonces es complicado. Pero bueno, ahora que hoy por hoy es complicado. Solo tengo mi celular. No tengo redes sociales. No crecí con ellas. Hoy creo que no las necesito. Pero bueno, buena pregunta y buen motivo para iniciar, ¿no? Claro. Pues ahí si no me mandas un correo o algo y lo pongo ahí en Ok. los comentarios del episodio para que ahí puedan contactar al ingeniero Arturo. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que impactara la vida de millones de personas, ¿qué diría? Ok, esa es también pregunta interesante. Eh, lo que creo que he intentado decirle a mucha gente, traten de conocerse a sí mismos. Si se conocen a sí mismos, encontrarán su manera de ser felices. Que cada persona es única. Y esa respuesta solamente nos las podemos dar nosotros solos. No permitan que el mundo actual, que la sociedad les diga cómo ser felices. Realmente entren en esa introspección y entiéndanse, conózcanse. Conozcan sus virtudes. Todos tenemos virtudes. Y conozcan sus debilidades. Protejan esas debilidades. Todas las tenemos. Si logramos conocernos, aprovechar nuestras virtudes y proteger nuestras debilidades, el mundo sería muy diferente. Me encanta. Qué gran frase. Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien a quien le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @ing.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa con D de dedo y M, -medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un episodio nuevo. ¿Quieres agregar algo? No, gracias a ti, Andrés, por la invitación y público de Andrés, aprovechen toda esta gran sabiduría de una persona tan joven que es muy bueno. Muchas gracias. Te lo agradezco. Pues gracias a todos.